Este es un ciclo de charlas que venimos organizando hace aproximadamente un mes, desde Sala de Máquinas, que es un teatro independiente ubicado en la ciudad de Buenos Aires, lugar desde donde estoy emitiendo este video. Venimos entrevistando a diferentes personas con quienes nos interesa dialogar y escuchar su voz acerca de este contexto tan particular en el que estamos. El ciclo empezó, como decía, hace un poco más de un mes. Entrevistó mi compañera aquí en la sala, Florencia Ciaba, al director de teatro Gustavo Tarrío. Siguió la actriz Elisa Carricajo. Luego estuvimos hablando con Valeria Lois, también actriz. Y el jueves pasado tomé la posta yo de las entrevistas y estuvimos hablando con Diego Stulwartz, creo que es un gran conocido de Amador. Y aquí estamos en esta ocasión teniendo el placer y la gran oportunidad de tener la palabra de Amador Fernández Sabater. Para nosotros y para mí particularmente es un gran honor porque lo vengo leyendo hace bastante y bueno, increíblemente esta situación crítica abre la posibilidad de entablar al menos no un vínculo, sino un diálogo inesperado, pero súper para mí placentero. Así que bueno, Amador, muchas gracias por sumarte y por prestarte a este evento. Nada, a vosotros, encantado. Bueno. Sí, es verdad que hace un tiempito no conocíamos ninguno, por lo menos yo desde luego nunca había visitado este Zoom, y ahora, pues bueno, también este costado más positivo de la experiencia de poder hacer estos diálogos, ¿no? Exactamente. Bueno, solo queda decir en cuanto a la presentación que este ciclo lo organizamos junto a la gente de Bar Roma del Abasto y Vermú La Fuerza, que nos proveen en general un vermú para tomar con el invitado o la invitada, pero bueno, en esta ocasión como Amador está en otro país, se nos complicaba hacérselo llegar. Así que estaré yo, por lo menos desde mi lugar, acompañando con un mate. Ahí vi que Cedric también se sumó desde Bélgica tomando mate, así que somos varios y varias. Bueno, empiezo por lo primero, que vendría a ser la presentación más formal de Amador. Amador Fernández Sabater es activista político y cultural, es conocido por sus ensayos filosóficos y por ser investigador independiente, editor de Acuarela Libros, y participa en varios movimientos sociales, estudiantil, antiglobalización, Copyleft, No a la Guerra, B de Vivienda, 15M, son algunos de ellos. A lo largo de los años ha ido haciendo una experiencia del pensamiento como algo fundamentalmente práctico que sirve al hacer sin ser utilitario. Situado, es decir, que habla desde un lugar o experiencia concreta, colectivo, es decir, que se teje junto a otros en torno a problemáticas comunes, desafiante, que pretende no dejar al mundo ni a uno mismo igual que estaba, e implicado, que parte de preguntas que uno se hace sobre su propia vida. Es autor de Filosofía y Acción, Editorial Límite, en el año 99, coautor de Red Ciudadana tras el 11M, Cuando el sufrimiento no impide pensar ni actuar, también de Acuarela Libros del 2008, Con y contra el cine, en torno a mayo del 68, y Fuera de lugar. Bien, y conversaciones entre crisis y transformación. Esto es de Acuarela Libros del año 2003. Bueno, bien. Para esta conversación tracé un recorrido con algunos ejes que nos van a servir de guía o de brújula para orientarnos en esta conversación. Quería empezar por preguntarte por aquello que vos llamás en uno de tus artículos últimos, habitar la excepción, ¿no? Allí, por lo que estuve leyendo, trazás una diferencia entre aquello que implica lo que es gestionar una situación o una crisis con transformar, ¿no? Ahí me pareció clave o importante esta diferencia para pensar este contexto particular.
Y bueno, quisiera escucharte en relación a qué sería para vos habitar esta excepción en la que estamos. Bueno, pues de alguna manera me parece que gestionar esta crisis sería mantener las respuestas que podemos dar eh, como sociedad, colectivas, dentro, digamos, de un marco limitado, digamos, de posibilidades, un marco a priori, un marco que no introduzca, digamos, ninguna variación con respecto a lo existente, ¿no? Eso sería una gestión de esta crisis, que puede haber varias maneras de gestionarla. Habría una gestión más directamente neoliberal, que es la que pueden estar ensayando gobiernos como Bolsonaro, Trump, aunque bueno, hay detrás de esos nombres hay toda una complejidad, ¿no? Pero me parece que es una gestión más neoliberal en el sentido de, bueno, digamos, como apostar por una vuelta a la normalidad, caiga quien caiga, ¿no? Entonces esa sería ese tipo de gestión. Habría otra gestión, digamos, como más, quizá más socialdemócrata o así, que sería también la que, pues, por ejemplo, la que se desarrolla en España, la que desarrolla el gobierno de Pedro Sánchez, que no sería tanto una negación de que lo que está pasando tiene un alcance fuerte, como hace un poco pues, Bolsonaro, Trump, ¿no? Que lo llaman gripecita o minimizan, ¿no? No hay nada que cambiar porque lo que está pasando no es para tanto. La respuesta, digamos, socialdemócrata no sería así, digamos como que sí que tiene en cuenta que está pasando algo importante, pero algo de lo que hay que protegerse y más bien algo a lo que debemos temer, ¿no? Entonces es una política pues, de contención, de limitar daños, una política, desde luego, para mí mucho mejor que la que desarrollan los gobiernos abiertamente neoliberales, pero que también sigue manteniendo la elaboración que podemos hacer de lo que pasa dentro del ámbito de la gestión, ¿no? Y transformar sería asumir que lo que pasa no hay ni que negarlo, ni que simplemente, digamos, protegernos de ello, sino que puede ser también el punto de partida para una invención de un modo de vida distinto. Entonces ahí se implica tanto el pensamiento, en tanto que el pensamiento va más allá del saber, ¿no? Pensamos cuando vamos más allá de lo que sabemos, y también la transformación, en tanto que se abren preguntas que exigen respuestas que nos llevan más allá de lo que hay, más allá del marco de lo posible. Entonces a mí es el punto de la transformación, me parece el más complicado, personal y colectivamente, pero también el más interesante. ¿Cómo podemos ir más allá de la gestión hacia una transformación? Bien, en relación a esto que planteas de la transformación, también en alguno de tus escritos he leído esto de también, o que lo acabas de mencionar, ¿no? Pero de poder formular preguntas que posibiliten esa transformación. No solo demandar al Estado o entablar, lo cual también es necesario, ¿no? Pero también la capacidad de formularlos unas preguntas que también generen quizá comunidad, ¿no? Unas preguntas comunes que nos tocan a todos y a todas, que nos permitan no gestionar, sino ya transformar. ¿Cuáles serían estas preguntas que te vienen rondando y que te parecen que pueden llegar a estar más cercanas del lado de la transformación que de la gestión? Sí, la idea ahí sería pensar si puede haber una política más allá de la demanda. Habitualmente se piensa, digamos, como que los colectivos políticos, los movimientos sociales, lo que se mueve en la calle, tiene demandas que se hacen al Estado, etcétera, ¿no? Se formula una serie de reivindicaciones precisas que el Estado puede tomar o no, de una manera más interesante o no. Y bueno, mi idea es que junto a ese aspecto que siempre está ahí, y es importante, si hay también una dimensión de pregunta.
de que no solamente es que tengamos una reivindicación precisa de algo que queremos y que ya sabemos y que exigimos, que también, sino que hay una pregunta sobre lo que está pasando, los modos de relación con los otros, con el mundo, que implica, por tanto, un punto de no saber, un punto, una especie de agujero en el mundo, porque es, digamos, dentro de la red de saberes, de certezas, de respuestas, se introduce una pregunta como una especie de agujero que no tiene respuesta y que lo que nos hace es exigirnos una respuesta, pero no una respuesta que ya tengamos, sino una respuesta que hay que crear y no una respuesta que sea simplemente una respuesta correcta, un enunciado correcto, sino una respuesta en tanto que crear una forma de vida distinta, una manera de estar distinta, una manera de hacer distinta, una manera de vivir distinta, una posibilidad de existencia distinta. Entonces me parece que la pregunta cae del lado de la transformación. La pregunta abre un agujero en el entramado de respuestas y de certezas que tenemos, abre una pregunta y nos obliga a ir más allá. En tanto que nos obliga a ir más allá, trasciende la gestión y nos acerca a la transformación, exige de nosotros una transformación. Entonces, bueno, sería, digamos, como complementar en todo caso la dimensión de la demanda con una dimensión de que la política también tiene que ver con hacernos preguntas y con compartir esas preguntas, ¿no? Y con respecto a qué preguntas pueden surgirnos estos días tan raros, pues me parece que, bueno, las preguntas no las tiene que inventar ningún teórico, digamos, ¿no? Más bien casi yo diría que por lo menos yo entiendo el trabajo teórico como un escuchar e ir detrás de las preguntas que están surgiendo, tanto en mí mismo como en la sociedad, ¿no? Y, bueno, colaborar en ayudar a formularlas, ¿no? Pero, entonces, bueno, en ese sentido, por ejemplo, os voy a contar una pregunta muy concretita, porque todo esto yo creo que tiene una dimensión muy, muy aterrizada, a mí es la que me interesa también. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy veraneando en una ciudad del norte de España, en la cual las fiestas que se celebran ahora en agosto siempre han tenido una dimensión popular importante, pero este año pues se han cancelado todas las actividades, no hay fiestas, ¿no? Porque claro, la fiesta es precisamente el momento del contagio, digamos, ¿no? El momento del contacto, el momento del estar juntos, entonces quedan canceladas. Entonces, entre gente joven, amiga, que siempre ha estado implicada en la autoorganización más popular de esas fiestas, surge la pregunta, ¿cómo podríamos hacer la fiesta teniendo en cuenta, digamos, que existe una nueva realidad, digamos, determinada por un virus, pero al mismo tiempo queriendo celebrar, bueno, que estamos vivos y que estamos juntos, ¿no? Entonces, pues para mí ahí habría un punto de politización. Ahí habría una pregunta. ¿Qué significa en estas condiciones hacer una fiesta? Que no puede ser la misma respuesta que dábamos antes, porque hay algo del contacto con lo que tenemos por lo menos que estar precavidos, tener cuidado para cuidarnos unos a otros. Pero tampoco nos conformamos con la mera cancelación de la fiesta. Entonces ahí hay una pregunta que quiere romper una alternativa que rechazamos, o se hace la fiesta igual o no se hace, y que nos obliga a una respuesta en términos de creación. ¿Cómo va a ser esa fiesta? No lo sé. No lo sé ni siquiera si van a poder hacer consistir la pregunta, atraer a otros a esa pregunta. Pero me parece que el hecho ya simplemente de que surja me parece muy interesante. ¿Qué podría ser en estas condiciones una fiesta? Entonces, me parece que esa misma pregunta es la que pueden hacerse los profes de una escuela que digan, bueno, ¿qué va a ser ahora una escuela? O padres y madres que se van a preguntar, bueno, ¿qué va a ser educar ahora unos hijos? ¿Para qué mundo se educa? O un terapeuta que se pregunte, bueno, ¿qué es sanar en estas condiciones? Es decir, que puede haber millones de preguntas. Ahora mismo estamos en una situación en la cual hay
un agente muy extraño, muy chiquitito, pero muy revolucionario, que nos está casi obligando a hacernos preguntas. Porque todo lo que eran las respuestas que teníamos están vacilantes, no sirven. Entonces, bueno, el virus es una especie de motor de preguntas. Pero nos empuja a que nos las hagamos, no quiere decir que nos las vayamos a hacer. Podemos negarnos a taparnos los ojos o seguir haciendo igual o responder con el miedo. Pero, ¿qué es hoy una fiesta o qué va a ser una escuela o qué significa educar, ser padre, madre, hacer terapia? Todos esos son las preguntas políticas. ¿Cómo pueden ponerse en relación unas con otras? ¿Cómo pueden amplificarse, compartirse? ¿Cómo pueden comunicarse los esbozos de respuesta que se van dando? Para mí, por ahí hay algo de la política de transformación. Pensaba, bueno, interesante asociar la pregunta con la posibilidad de ponerse inventivos o inventivas, ¿no? Y que esas respuestas también siempre tienen que ver, o sea, son respuestas que implican una construcción en común. O sea, ¿cómo vamos a hacer la fiesta? Bueno, nunca la hacemos solos ni solas, ¿no? Siempre es con otros. Entonces también pensar cómo continúan estos modos de relación. Porque vos traes la pregunta de la fiesta que es muy buena y nosotros desde el campo del teatro nos estamos preguntando exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo seguir, cómo sigue el teatro ahora o qué es el teatro ahora? Porque los cuerpos no están o no pueden estar. Exacto. Y a la vez... O van a estar de otra manera. O van a estar de otra manera. Entonces, sí, exactamente. Y el teatro también es Hay una pregunta por el sí, vínculo, ¿no? Como eso. ¿Cómo va a ser el vínculo a partir de ahora, ¿no? Queremos que haya vínculo, pero no puede ser exactamente el vínculo, digamos, pre-virus, porque entonces, bueno, entraña muchos peligros, muchos riesgos, sobre todo para la gente especialmente vulnerable. Queremos que haya vínculo, no puede ser el vínculo de antes, tampoco queremos un vínculo basado simplemente en el miedo, en protegernos unos de otros, en distanciarnos unos de otros, sospechar unos de otros. Queremos tener no solamente una idea, sino también una práctica positiva del vínculo. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Nos obliga a crear. Y a crear, desde luego, en común muchas cosas, ¿no? Como hacer una escuela o una fiesta, obliga, digamos, a una dimensión colectiva, a un compartir la pregunta, ¿no? Eso, que es una pregunta que siempre es compartida, ¿no? Porque nadie va a resolverlos solo en un laboratorio. Quiero decir, ¿no? Como que siempre está abierta a otras o a otros. Te comentaba que en el caso del teatro también hay una defensa muy fuerte de la gente, me incluyo, ¿no? Del campo teatral, por lo menos de aquí de Buenos Aires, que se aferra, bueno, el teatro se hace con los cuerpos presentes. Entonces, claro. Tampoco nadie quiere entregar ese deseo, pero bueno, a la vez hay que reinventar. Hay algo de eso que hay que reinventar, que hay que reformular, porque las prácticas de cuidado también son importantes. Claro, ahí están los términos que no queremos dejar caer ninguno. Claro. Porque yo creo que hacer una fiesta con un gin tonic viéndonos por Zoom me parece que es depresivo, ¿no? Me parece que hay que inventar otra cosa. Y me parece lo mismo para la escuela, lo mismo para el teatro. No puede ser todo irnos a Zoom, hacerlo por Zoom o hacer todo tele, ¿no? Entonces, no queremos ceder, digamos, que haya un vínculo, que haya cierta presencia, ciertos cuerpos, y por el otro lado, no queremos que eso entrañe, digamos, un peligro para la vida, sobre todo eso, de gente más vulnerable. Entonces, sin ceder ninguno de los dos costados del problema, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Sosteniendo un poco esos dos quereres, ¿cómo vamos a reinventar teatro, escuela, fiesta? Sin, digamos, irnos a la solución puramente virtual, que me parece muy satisfactoria, ¿no?
Totalmente, sin pensarlo como un reemplazo, ¿no? Y también allá a nivel más, extrapolándolo quizás a un nivel más macropolítico, cómo no convertirnos, o sea, cómo ejercer un pensamiento más crítico también de lo que está ocurriendo sin convertirnos en un Bolsonaro o en un Trump, porque a veces el afán o el deseo por poder reencontrarnos y también es cierto que, así como vos mencionás la política socialdemócrata española, creo que se puede afiliar un poco con lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Con Alberto Fernández. Me parece que más o menos están en sintonía en relación a las medidas que fueron tomando, ¿no? Pero con una visión de la salud quizá un poco reducida, ¿no? Como si la salud fuera solo no tener fiebre o no estar enfermo. También hay otro aspecto del orden más afectivo Claro, que se hace necesario poder darle cauce. exacto, sí. Bueno, ahí lo que hay es una dificultad para la creación y para el pensamiento, porque estamos en condiciones de una dificultad, pero bueno, siempre digamos que ha habido una creación interesante, política o intelectual, ha tenido que ver con una situación de dificultad. Nunca fue fácil, ¿no? No fue fácil nunca para el movimiento obrero, para las mujeres en el movimiento feminista o eh, para ninguno de los colectivos que han creado maneras nuevas de existir, de relacionarse. Nunca fue fácil, digamos, pero ahora estamos en un punto en el que tampoco lo es. Y vemos cómo la calle pues, es tomada por una derecha negadora, digamos, de lo que está pasando, ¿no? O aquí en España, pues el fenómeno de la conspiración es muy fuerte. Digamos, las tesis, digamos que desde que niegan que existe el virus hasta que de alguna manera plantean como una especie de contrarrelato, bueno, también muy totalizante, digamos, pero que da sentido al momento de incertidumbre en el que estamos, ¿no? Porque, bueno, pues hay unos malos que son George Soros y Bill Gates, a lo que parece, se da una explicación a lo que pasa, se calma la incertidumbre. Hay una relación con la angustia también, ¿no? Me parece que pensar o luchar, digamos, tiene que ver con atravesar una cierta angustia, un momento de no saber. Eso lo explica muy bien un pensador argentino que es León Rositzner, ¿no? Hay que atravesar una fase, un momento de angustia, un momento en el cual vamos hacia lo desconocido, porque no tenemos ya la respuesta. Me parece que las tesis conspiranoicas, de alguna manera, aunque pueden partir de algunos elementos cuestionables de la versión oficial, en ese sentido pueden tener un interés, porque se hacen de alguna manera una pregunta, pero al final es una política no de la pregunta, sino más bien del relato total que ya ofrece una respuesta. Unos enemigos, que calma la angustia, ¿no? Pero bueno, vemos que la calle, que digamos ha sido siempre el lugar de la izquierda por excelencia, pues hoy está, digamos, copada más bien por la derecha, conspiranoica o bolsonariana, o en fin, que en nombre de la libertad, que me parece a mí que hoy en día significa en muchas bocas pues eximirse del cuidado, ¿no? Bueno, libertad es la libertad de no cuidar, ¿no? Pero claro, estamos en un momento en el que la dimensión de cuidado colectivo tiene que ser atendida, ¿no? Libertad de hacer lo que quiero como libertad de no cuidar o de libertad de contagiar, me parece una idea nefasta de libertad. Pero me parece que los que tampoco nos contenemos, aunque estamos un poco, digamos que no nos parece tan mal, digamos, la posición más socialdemócrata, en una cierta parálisis por ahora. Entonces, el terreno, digamos, de la contestación, el terreno de la calle, del desafío, lo copa, digamos, la derecha y la conspiración. Entonces, eso me parece nefasto, porque es como canalizar la energía de enfado, de frustración, de malestar hacia la situación en términos terroríficos de búsqueda de algún tipo de enemigo, de chivo expiatorio, de relato bastante, en fin, digamos, de odio, ¿no?
Pero bueno, estamos en un problema. Estamos en el problema de que esas otras creaciones, esas otras fiestas, esas otras escuelas, esos otros vínculos y esas otras políticas que de alguna manera toman en consideración que hay un dato nuevo en la realidad, que es el virus, pero pero que al mismo tiempo no quieren vivirlo desde el puro miedo, todavía no hemos encontrado las maneras de, a partir de ahí, crear respuestas nuevas. Entonces, el terreno, digamos, de la contestación está siendo copado por esas derechas, ¿no? Me parece muy problemático. Totalmente. Pensaba un poco en esta proliferación que hubo de textos teóricos o de grandes pensadores como reflexionando en torno a lo que, o tratando de darle un sentido a lo que está pasando también, ¿no? Salió aquel libro que recopila varios artículos, Sopa de Wuhan, y después creo que hubo otro más, y sigue, creo que tiene que ver un poco con esto que marcabas de la angustia, del no saber, del tratar de darle un sentido, ¿no? También hubo un interés marcado en leer a estos pensadores y pensadoras, digo, como tratar de encontrar puntos de conexión, de poder darle un sentido, y pensaba en este punto en algo que vos llamás o que he leído que has escrito, que te referís a piratear la teoría. Esta relación que proponés con la teoría de posibilitar un pensamiento sin marco teórico ordenado que se habilite, ¿no? Quisiera, si me pudieras como desarrollar un poco esta idea de un pensamiento que se autoriza, por lo menos así lo Sí, interpreto. claro, porque mi idea, en fin, mi idea, que tampoco es tan original, es que de alguna manera filósofos somos todos, en tanto que nos hacemos preguntas sobre la existencia, ¿no? Eh, y tratamos de ir más allá de las respuestas establecidas y también de compartir esas preguntas. Entonces, que la filosofía no es patrimonio o propiedad de nadie, tampoco se hace en un lugar determinado, facultades de filosofía, etcétera, sino que, bueno, empezó en la calle, ¿no? Con los griegos y sigue en la calle. Tiene que ver con la calle no referida, digamos, a lo que encontramos cuando salimos de casa, sino como ese espacio común de circulación, anónimo, habitado por cualquiera. La filosofía es de cualquiera, la hace cualquiera. Esos chicos que se están preguntando por lo que es una fiesta, me parece que de alguna manera están entrando en un terreno de pensamiento, al menos. Cuando os estáis preguntando qué puede ser el teatro a partir de ahora, o los maestros y las maestras que se preguntan, qué es hacer escuela, me parece que están entrando en el terreno del pensamiento, que el pensamiento no es patrimonio de nadie y digamos que más bien es cualquiera el filósofo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido a mí me parece estupendísimo que vayamos todos a visitar lo que dicen nuestros superhéroes y superheroínas del pensamiento, que yo soy el primer fetichista que los tengo, y ir a ver qué dice Agamben, y qué dice Zizek, y qué dice Judith Butler, y yo lo leo todo, o sea que encantado, ¿no? Pero sin olvidar bueno, hay un desafío para cada uno de inventar también su marco teórico, ¿no? De no comprárselo a nuestros superhéroes y superheroínas, ¿no? Porque entonces empezaremos a ver el mundo de alguna manera calcando una mirada ajena. Y yo un poco lo que en ese texto que tú recogías intentaba reivindicar es, no, pero pensemos desde lo más propio de cada cual, ¿no? Por lo tanto, también pues, nuestra manera singular de habitar el mundo, nuestros afectos, nuestras anomalías, los detalles de la realidad que nos emocionan, que nos conmocionan. Tratemos de pensar a partir de ahí, no pensar a partir de un marco teórico que digamos, encontramos en alguno de los filósofos o filósofas con nombre propio, con gran nombre propio. En todo caso, más bien, partiendo de nuestras preguntas, partiendo de lo que a cada cual le late, le conmueve, le chirría, le molesta, partiendo, digamos, a partir del cuerpo de cada cual, ¿no?
de lo que en cada cuerpo vibra en la vida. Entonces, desde ahí vayamos a la filosofía de los filósofos con mayúscula y hagamos un poco de pirateo, ¿no? Es decir, como los piratas que asaltan un galeón de esos españoles y se llevan todos los doblones de oro, ¿no? Pues desde nuestras preguntas, vayamos a Zizek, a Agamben o a Judith Butler y de alguna manera les robamos su producción, sus herramientas, ¿no? Para pensar desde nosotros mismos. Porque si no pensamos nosotros, somos pensados por otros, incluso aunque estos otros sean pensadores, digamos, que admiramos, como los citados, ¿no? Entonces, un poco el llamamiento es ese. La filosofía no tiene autor o lugar, está diseminada por la calle y puede ser, digamos, un rasgo que roce a cualquiera en un momento de la vida en el que se hace preguntas. Partamos desde lo más propio de cada uno, lo que a cada uno le pasa, lo que a cada uno le emociona, lo que a cada uno le vincula, lo que a cada uno le afecta. Partamos de nuestras afectaciones y en todo caso, a partir de ahí, sí que vayamos a visitar las obras de la filosofía consolidada, pero ya no desde ella misma, con un interés erudito o académico de a ver qué dice esto, a ver qué dice aquello, sino desde mis preguntas, ir ahí a saquear de alguna manera esos barcos para utilizarlos para pensar por nosotros mismos, ¿no? Entonces eso sería un poco la filosofía pirata. Sería partir de, no exactamente de la filosofía, sino de algo que está fuera de la filosofía, que es lo que nos pasa por el cuerpo, lo que nos hace vibrar, lo que nos conmueve, lo que nos vincula al mundo. Y en todo caso, desde ahí ir a las obras de la filosofía. No desde la filosofía misma, porque si no quedamos como atrapados ahí, en el campo del otro, en lo que otros pensaron, en el marco teórico de los otros, ¿no? Ese era un poco el llamamiento. Entonces, yo creo que también, pues eso, desde la pregunta por qué es una fiesta, qué es un teatro, o qué es una escuela, visitemos desde ahí también la filosofía con mayúsculas, porque nos puede dar muchos recursos, puede darnos muchas pistas, muchas claves, muchos caminos interesantes, pero ya desde nosotros, desde la autonomía de que es autorizarnos de lo que nos pasa. Claro, sería robar no para reproducirlo, sino para poder colocarnos en una posición creadora propia, ¿no? Claro. Pensaba un poco en esto de que también afirmás por ahí, ¿no? De ligar lo existencial con lo político, ¿no? De también entenderlo desde un punto de vista político, que las preguntas acerca de la vida o sobre estas problemáticas que nos conmueven también hacen a la política. Es necesario conectarlas como un modo de política. ¿Vos en qué sentido pensás esta relación entre la existencia, o las preguntas por la existencia y la política? Bueno, me parece que esa dimensión existencial es un poco lo que hablábamos. La dimensión existencial es eso que nos pasa, digamos, y que eso que nos está pasando, en tanto que preguntas, en tanto que malestares, en tanto que deseos, en tanto que pasiones. Eso sería, digamos, la existencia, ¿no? Que tiene como lugar nuestro propio cuerpo. Que es un cuerpo individual, pero también colectivo, porque siempre estamos entremezclados, entrelazados, enredados con otros, ¿no? Prolongando nuestro cuerpo en el cuerpo de otros, ¿no? Vibrando con otros, resonando con otros, haciéndonos preguntas con otros. Entonces, digámoslo, la idea es que hay una tendencia, digamos, en nuestras sociedades que viene de lejos, que Rosichner también intenta, digamos, de alguna manera hacer una genealogía de esa tendencia, que es, para pensar o para hacer política hay que borrar el cuerpo, hay que borrar el sujeto. En el caso del pensamiento, porque se diría, digamos, que lo único que puede introducir el sujeto en el pensamiento es un error. Es un poco la idea, digamos, de objetividad. Si tú introduces el cuerpo para pensar, lo que estás introduciendo es una fuente de error, ¿no? Como, digamos, si metes un palo en el agua
e intentas, digamos, decir, ¿qué es lo que se ve? Pues se ve que el palo se dobla, pero realmente no se dobla. Entonces se puede decir, bueno, los sentidos nos engañan. Es un poco digamos, la posición platónica, ¿no? Para pensar hay que arrancarse los ojos, dice él, ¿no? Es decir, lo sensible solo introduce error. El cuerpo introduce error. La subjetividad introduce error. Entonces, para pensar hay que de alguna manera, borrar el sujeto. En nombre de la objetividad, en nombre del desinterés, en nombre de la neutralidad. Y para la política lo mismo. Tiene que haber, digamos, un partido o una instancia o un cerebro o una dirección política que organice, que piense, que dirija, porque si no, en fin, solo habrá error, espontaneísmo, caos. Entonces, la idea sería, ¿por qué no pensar a partir del cuerpo el pensamiento y a partir del cuerpo la política? Que el cuerpo no introduce error en el pensamiento de la política, sino que introduce, digamos, precisamente lo que necesitamos. El nervio capaz de crear nuevas respuestas, tanto en el pensamiento como en la política, ¿no? Entonces eso sería el vínculo entre existencial y político. No borrar lo existencial a la hora de pensar o a la hora de hacer política, sino partir de lo que nos pasa, de las dudas que tenemos, de todo eso que nos está pasando por el cuerpo. Contradicciones, dudas, mareas altas y mareas bajas, pasiones, ese magma tan difícil a veces de entender, que es nuestro propio cuerpo, ¿no? No lo borremos en nombre de una supuesta eficacia, porque eso realmente parece que está clarísimo, que a la larga es lo menos eficaz, ¿no? Es lo único que puede permitirnos crear. Lo único que puede permitirnos crear, tanto en el ámbito del pensamiento como en la política, es poner ese cuerpo magmático en ebullición de preguntas, de dudas, de malestares, de deseos, a funcionar como motor, como principio del pensamiento o de la acción. Entonces eso sería. Bueno, partamos ahora de una política con respecto a la pandemia, pues tendría que ver con espacios, digamos, de reunión, de pensamiento, asambleas, donde podamos meter los malestares, donde podemos meter lo que nos pasa, que no tengamos que acallar todo eso para que haya una línea correcta de lo que debemos hacer, sino que en esas asambleas donde la gente del teatro piensa qué puede ser el teatro a partir de ahora, o los chicos piensan que es una fiesta, se introduzca, todo eso que nos pasa, ¿no? Y que eso no es un obstáculo, sino que es la fuerza que nos puede permitir inventar respuestas nuevas, ¿no? Intentar darle una dignidad a todo eso, que todo eso es un material importante. Malestares, dudas, etcétera, que de todo eso podemos, a partir de eso podemos construir, ¿no? Que eso no es lo que nos impide construir, sino lo que puede permitirnos construir algo diferente, ¿no? Totalmente. Pensaba también en la última charla que tuvimos con Diego Stulwart, que, bueno, él refiere la ofensiva sensible, es el título de su último libro, ¿no? Pensaba también en línea con esto de provocar un pensamiento sensible, que también, bueno, hay una tradición filosófica detrás, ¿no? Que se viene tejiendo, quizás no está no es tan hegemónica como la platónica, ¿no? Pero sí que hay mucho movimiento y mucho pensamiento en relación a trazar lazos con lo sensible, que vendría a ser, creo yo, lo que también estás un poco planteando. Sí, me parece que sí. Lo que pasa es que, bueno, pues hay todo un reto también de cómo hacer eso, ¿no? De cómo hacer eso, de cómo introducir eso sensible, eso que nos pasa, digamos, de cómo elaborarlo en común, ¿no? Ya es difícil elaborarlo uno solo para entender lo que a uno mismo le está pasando, pues cómo hacerlo en común también. Me parece que para eso estamos poco educados, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues siempre vemos que eso va a introducir como algún tipo de interferencia, como que va a haber mucha opinión privada, mucha lágrima, mucho malestar, mucha, no sé, gente que dice lo primero que le pasa por la cabeza. Es un poco lo que nos da la impresión, el miedo que tenemos, ¿no? Entonces que hay que depurar todo eso para que, digamos, que hable y que actúe quien sepa, ¿no? Que no vaya a desvariar, pero bueno, me parece que no, me parece que eso, que tenemos que aprender a poner el cuerpo de una manera productiva para que produzca pensamiento y acción, ¿no? Perfecto. Amador, te hago la última pregunta y después, si tenés unos minutos, abro por si alguno de los presentes aquí en
reunión virtual tiene alguna consulta que hacerle para Amador. El último punto de los ejes que yo había pensado tenía que ver con crear formas de vida. Quería saber qué significa para vos crear forma de vida. Quizás es algo que ya venimos o que ya venís medio mencionando o merodeando en toda esta charla, pero Sí. específicamente, ¿qué sería una vida que se da forma a sí misma? Sí, o sea, no sé si se me va a ocurrir algo distinto a un poco lo que venimos hablando, ¿no? Porque crear forma de vida me parece que sería crear maneras distintas de hacer escuela, de hacer fiesta, de hacer teatro. Me parece que digamos, siempre que hablo de crear forma de vida, me parece que tiene que ver con esto. Como que la política no es solo una cuestión de tener una demanda y articularla para llevarla, digamos, al Estado, sino como crear maneras distintas de estar y de estar en común y de hacer con otros, ¿no? Y de ser finalmente. Entonces me parece que la política se juega ahí, en el campo de las formas de vida. Y bueno, que el neoliberalismo, como explica muy bien Diego en el libro de la ofensiva sensible, pues es una máquina de altísima eficacia en la producción de formas de vida, ¿no? Que se nos meten en el cuerpo a cada uno y que realmente son más yo que nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos rivalizar con esa máquina, produciendo maneras de ser, maneras de estar, maneras de hacer con otros, que puedan rivalizar ahí, ¿no? Es decir, que la política no es solamente como la cuestión de la toma de poder, como si, bueno, si el partido bueno toma el poder, las cosas van a cambiar. Pues, por supuesto que puede haber cambios si un partido pues, más progresista está en el poder en vez de uno más tipo Bolsonaro. Pero bueno, también está que la sociedad tiene un desafío con respecto a sí misma a la hora de esa producción de maneras de ser distintas, ¿no? Y que la cosa se juega ahí en buena manera. Entonces que la política no la podemos eludir ni delegar, y que cuando pensamos en delegarla, realmente estamos entrando en una cierta derrota, digamos, ¿no? Porque entonces esa política que se delega lo quiere decir, digamos, que la forma de vida que vamos a asumir es la forma de vida que se propone ya, neoliberal, ¿no? Entonces, la creación de forma de vida me parece que en concreto pasaría por estas preguntas tan aterrizadas que hemos ido viendo sobre la fiesta, sobre el teatro, sobre la escuela. Ahí sería crear una forma de vida distinta, de educar distinto, de celebrar distinto, de afectarnos a través de imágenes, a través de performances, de gestos, de manera distinta. Y ahí habría una creación de forma de vida. Y es lo que no podemos delegar, el desafío que tenemos, ¿no? Me parece que la cosa iría por ahí. Totalmente. Abro por si alguna o alguno quiere participar, intervenir, sumar su voz Claro. con alguna pregunta. Tenemos unos 15 minutitos. Cualquiera se habilite a sí misma el micrófono. Hola, yo quiero Hola. hacer una pregunta. Bueno, me pareció muy interesante toda la charla. Me quedé pensando un poco en esto de la función de la pregunta, ¿no? En términos, y que también Bernardo un poco lo dijo, de que cuando esta pregunta se inicia como una pregunta que cuestiona, porque es una pregunta en sí, una pregunta es cuestionadora, a veces esa pregunta genera determinado rechazo, o el efecto es el rechazo de quienes sostienen un determinado poder.
¿no? Y ahí quizás es cuando se genera toda esta transformación. Pero muchas veces también es cierto que, que esta pregunta deja, digamos, que todos los movimientos o las acciones que se generaron a través de esa pregunta, después terminan siendo, digamos, en algún punto, copadas por las estructuras de poder y terminan dirigiendo el sentido de esas preguntas hacia donde quieran llevar la transformación. Y eso pasa mucho en Argentina, por ejemplo, con el movimiento feminista o con determinados sectores del movimiento feminista, ¿no? Que empieza a ser como, nace como una pregunta, un cuestionamiento al sistema patriarcal, con acciones políticas propias, pero que después de determinado momento, esas preguntas, las respuestas a esas preguntas dejan de tener el sentido que el propio movimiento feminista le da, a tener el sentido que las estructuras de poder necesitan para llevarlo a determinado lugar. Entiendo. Digo, por eso digo, a veces el sentido de esta pregunta transformadora me da la sensación de que comienza siendo bastante interesante y contrahegemónica, pero luego comienza a ser copada por las estructuras de poder, ¿no? O sea, y ahí deja de ser transformadora y se convierte en hegemónica. Claro, porque en la política también hay un otro que está jugando y que va a querer neutralizar la pregunta, que va a querer convertir la transformación en gestión, que va a querer cooptar o reprimir de manera directa. Porque claro, la pregunta abre ese agujero, digamos, ¿no? Entonces, abre un agujero en un punto de poder que se va a resistir, ¿no? Pues el movimiento obrero pregunta, por ejemplo, bueno, pero ¿qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Eso que se digamos que la definición establecida considera que es una relación privada entre el trabajador y el patrón, o un contrato igual, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿eso qué es? ¿Qué es el trabajo, no? ¿Es simplemente una cuestión privada? ¿Es una cuestión social, política? Bueno, ahí hay una pregunta que, por supuesto, va a alertar a todos los poderes, ¿no? Porque los va a poner en cuestión, los va a desbordar. Va a desbordar las respuestas que ellos daban a esa situación. Entonces, por supuesto, como dice siempre un amigo, bueno, el otro también juega, ¿no? El otro va a intervenir para, de alguna manera, desactivar las respuestas que se iban dando a esas preguntas, o bien, digamos, de alguna manera, llevarlas al campo de lo ya conocido, de lo que estaba establecido. O va a haber un momento en el que incluso los movimientos queden detenidos en algún punto, ¿no? En la creación de respuestas a partir de la pregunta. Cristalicen las respuestas en nuevos saberes, en nuevas certezas, ¿no? En nuevos modelos de lo que es correcto hacer, ¿no? Ahí no sé si tengo como muchas claves de cómo se evita eso. Me parece que es casi como inevitable, ¿no? La cuestión es si se puede mantener como una dinámica constante en esa apertura y reapertura de preguntas, sin creer que va a haber la pregunta, digamos, como que sea irrecuperable o imbatible, o que va a producir la transformación social, sino que siempre va a haber esa apertura de preguntas y ese cierre de las preguntas por acción de los poderes o por la acción de los propios movimientos, que son incapaces de llevarlas más lejos, porque nos detenemos, porque nos encontramos obstáculos, hay represión, no sabemos por dónde seguir, hay momentos de desorientación, ¿no? Y luego hay también, de alguna manera, algunas respuestas que son integradas por los poderes de una manera que podemos lamentar, pero bueno, tienen efectos ambivalentes al menos, ¿no? Por ejemplo, en la lucha de mujeres hay algo de las respuestas, hay algo de la cuestión de la demanda, digamos, que es como satisfecho
en una serie de derechos, por ejemplo. Y que, bueno, ahí yo creo que o la cuestión del movimiento obrero, pues un aumento de salario, de mejora de condiciones, que no podemos lamentar, ¿no? Sino que está bien que eso pase. El problema es que se detenga la dinámica productiva a partir de la pregunta, ¿no? Pero ahí sería, quizá, digamos, que se convierte de nuevo la pregunta en demanda, ¿no? Que digamos que el movimiento feminista lo que estaba pidiendo es tal cosa, o el movimiento obrero lo que estaba pidiendo es tal cosa concreta, ¿no? Cuando en realidad lo que se tenía es una pregunta que es productiva, que va generando, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta, desde luego, que el otro juega y que digamos, como que la política es a dos, es una relación y hay algo de lucha, y hay algo de estrategia, y hay algo de... Y que esas preguntas, digamos, pueden quedar en algún momento cristalizadas en respuestas que se den por nuevos saberes, por nuevas certezas. Y ahí, en todo caso, hay que reemprender el movimiento de la pregunta. Habrá nuevas preguntas que reabran los problemas, ¿no? No sé, ahora mismo no se me ocurrirá nada más así. No creo que haya ninguna clave, digamos, para evitar la recuperación. Lo que podemos pensar es que esa recuperación muchas veces es ambivalente. Por ejemplo, el poder contesta al movimiento obrero elevando los salarios. Podemos decir, bueno, es una manera de contentar, de satisfacer, de frenar. Pero bueno, también, digamos, podemos ver que es una cierta victoria el hecho de que haya, pues, digamos, como un salario mayor por la venta de la fuerza de trabajo, ¿no? El problema es que la dinámica productora quede cerrada, quede congelada ahí. El problema es la transformación de lo que era una pregunta en una demanda. Interesante eso como clave de cuando la pregunta ya pasa a ser solo una demanda, hay algo que se perdió, ¿no? Del inicio más transformador. Ahí creo que Juan levantaba la mano o fue un error. Sí, ahí va. Quiere hacer una pregunta, Juan. No sé si ahí me escucha. Sí, perfecto. Sí, muy bien. ¿Escucha? ¿O yo no escucho? Yo perfectamente. Bien. Si pregunto, ¿me escuchan bien? Yo sí, desde luego, muy bien. Bueno, yo no mucho, así que no sé qué. Ni siquiera claro bien qué es lo que quiero preguntar, pero bueno, la idea es esta. Cuando decís que la pregunta, que la demanda queda en la nada, yo pienso que no puede ser una cuestión que la demanda parte más de lo sensible, de lo sensible, digamos, esa demanda sin tener una cuestión simbólica o metafórica, digamos, que quiere demandar. Por eso el discurso quizás pobre y lo haga el que tiene más poder para hacer con ese discurso lo que se le antoje o lo que le sirva, tomando lo que hace lo que decía de piratear, digamos, a otros autores, como por ejemplo así se cuela el tema de lo que poder simbolizar, digamos, o no simbolizarlo, y cuando no puedes simbolizar algo pasa a ser especie de delirio. No sé si entiende lo que estoy preguntando. A mí se me cortó. O lo que estoy planteando. Se me cortó como bastante. Que a veces hay una necesidad sensible para escuchar. ¿Cómo sería? A veces hay una necesidad sensible, ¿cómo sería? A ver, Juan. Una necesidad sensible, me refiero a la demanda de la angustia, por ejemplo, de no poder estar cerca de otro cuerpo, la necesidad, parte de lo sensible, sería que quiero hacer una fiesta, ¿cómo hago la fiesta? Encuentro con otros cuerpos. Pero ahí no hay algo, no tenemos históricamente civilizado lo que es estar socialmente. No tenemos metafóricamente
la idea de la distancia, quizá la no está trabajado eso en el cuerpo. Entonces lo primero que es como una especie de discurso muy que avanza un poco y cuando hace un poco de ruido ya lo toma el que tiene poder para manipularlo, digamos, a su ojo. No sé si me explico. Yo no sé si te he entendido del todo, Juan, porque se cortaba un poco y... Bueno, no sé si hay una pregunta o es más bien también como una primera reacción tuya a lo que estamos hablando, ¿no? Sí, me parece que iba por ahí. En todo caso, sí. Creo que es ambas cosas. Una pregunta en el sentido de la pobreza del discurso en relación a la necesidad de transformación, digamos, y de la cuestión que hablaban antes de poder, digamos, se hace cargo de la demanda, un factor X, un sector X como que está manifestando algo, no está nunca a ningún lado, por decirlo de alguna manera. Y sí, también era una manera de exponer un poco de lo que estoy escuchando. Bueno, no sé, o sea, digo algo, pero no sé si de qué manera engarza con lo tuyo, Juan, pero bueno, así también son las conversaciones hoy, son también como nos vamos interfiriendo, ¿no? Pero bueno, no, porque me venía un poco con esta cuestión, quizá a veces como bajando los problemas a lo concreto podemos ver cosas más claras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la gente del mundo del teatro, no sé muy bien qué es lo que está ahora en discusión ahí en Argentina, pero bueno, así un poco como echando la imaginación a volar, pues bueno, podía haber una serie de demandas, ¿no? Demandas, digamos, de una protección al sector, no sé, digamos, una posibilidad, digamos, de abrir las salas hasta tal hora, de tener tal público, de tener tal ayuda económica. Todo eso me parece que es bien necesario, ¿no? Es decir, que el nivel de la demanda me parece que tiene su legitimidad, tiene su interés. Hay veces que son demandas que son más fácilmente concedibles, otras veces que son como, bueno, demandas, digamos, que implican una transformación del sistema al que se dirigen. Entonces también le hacen una pregunta al sistema, ¿no? Me parece que algún autor como Zizek piensa esta cuestión como una demanda imposible, ¿no? Una demanda que no puede satisfacerse si no hay un cambio radical en el propio sistema al que esa demanda se dirige, ¿no? Ahí me parece una demanda muy interesante, hay demandas de varios tipos, ¿no? Pero bueno, luego estaría que, digamos, en el mundo del teatro se pregunta eso, ¿qué va a ser el teatro ahora? Entonces, ¿qué son los cuerpos, la presencia? ¿Qué es el hecho de teatral? ¿Qué relación entre la gente que digamos, que pone el cuerpo en movimiento y quien observa? ¿Cómo hacerlo cuando el contacto está más difícil? ¿Cómo introducir el tema del cuidado? Estas preguntas me parece que no pueden ser, por ejemplo, representadas por un partido. Son preguntas que se hace uno a sí mismo y a los demás y que exigen como creación, digamos, de posibilidades de vida, ¿no? O de formas de vida. Entonces, me parece que lo que planteaba antes Cintia es eso, como la dinámica un poco infinita de producción de posibilidades y de respuestas que tiene la pregunta, cómo no queda agotada nunca en la satisfacción de las demandas. No queda agotada en la satisfacción de, bueno, pues podéis abrir los teatros hasta tal hora, puede entrar tal gente y os vamos a dar tal ayuda. El hecho de que no, aquí hay una pregunta de otro género, de otra cualidad, digamos, ¿no? Sobre qué va a ser el teatro hoy, cuál es la relación entre los cuerpos, cuando el contacto es más difícil, qué quiere decir presencia, qué quiere decir contacto, qué quiere decir cuerpo, es solamente el cuerpo que está ahí, ¿no? Solamente lo que está ahí entre nosotros ahora mismo, no hay cuerpo, por ejemplo, porque lo que hay es, digamos, una relación más virtual o también está el cuerpo en la palabra, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que la pregunta abre una dinámica que no puede ser, digamos, tan fácilmente respondida, satisfecha desde el sistema o desde el poder, ¿no? Que no puede ser tampoco representada,
se han visto pocos partidos que hagan preguntas, digamos, en el Parlamento, ¿no? Más bien siempre tienen objetivos precisos, objetivos concretos, ¿no? Y entonces, bueno, a mí, ¿cómo se pueden mantener esas dos dimensiones? Sabiendo que muchas veces un poco el peligro que apuntaba Cintia puede ser la recuperación de la pregunta convirtiéndola en demanda, reduciendo la demanda. Esta pregunta se desactiva ofreciéndole una respuesta. Y esa respuesta además está dentro un poco del repertorio de posibilidades que ya había a priori, ¿no? Cómo mantener abierta la dinámica, la productividad infinita de una pregunta, ¿no? Y cómo mantener eso abierto, porque claro, es una política de una cierta incomodidad también, de una incertidumbre, una política que se hace preguntas, ¿no? No es fácil de sostener. Muchas veces nosotros mismos nos detenemos en nuestra producción de respuestas a las preguntas y cristalizamos en identidades, en certezas, en saberes. No, el teatro es esto. No, hay que hacer así. Entonces, por un lado está el poder que de alguna manera reduce la pregunta-demanda para poder desactivar la pregunta que le da miedo porque abre un agujero en el sistema de respuestas establecido, de evidencias. Y por otro lado, nosotros mismos también a menudo, bueno, nos quedamos detenidos por alguna razón y somos incapaces de producir más, de extraer más consecuencias, de producir más posibilidades a la pregunta que hemos abierto, ¿no? Pero me parece que en el caso del teatro seguramente lo más interesante tiene que ver con una pregunta de qué es el teatro ahora, cómo se puede incorporar el cuidado en el teatro, qué es la presencia, qué es el cuerpo. Eso me parece que es lo que va a exigir respuestas creadoras, va a exigir creación. Sin embargo, limitarse a una serie de pedidos o de reclamos me parece que va a ser quizá puede ser una lucha menos interesante, que nos exige menos, ¿no? Nos agarramos a algo que vemos como que es más sólido, pero que en realidad también reduce mucho nuestro recorrido, ¿no? Totalmente. Hay acá, Isolina quiere hacer una pregunta. Si querés activar el micrófono y hacerla. ¿Pregunta o demanda? Vamos a ver, vamos a descubrirlo en este momento. Bueno, muy buenos días. Gracias, Amador, por tu charla, por tu participación. Me parece interesantísimo todo tu planteo y eso me permitió pensar en esto que te lo formulo también como pregunta. ¿No te parece que el teatro, más que ligado a la política, está ligado a la filosofía? Porque es allí donde anida la pregunta, por lo menos tal cual la hemos ido comprendiendo a la filosofía en la historia del pensamiento occidental. Y por otro lado también es muy curioso, esto que decís me remitió al origen mismo de la filosofía en la Grecia antigua, que va de la mano del teatro. Por lo menos yo trabajo en el campo de la filosofía del derecho, y ahí los primeros textos que uno indaga son de teatro. La Antígona, que es una tragedia, o incluso las mismas obras de Platón, que son escritas a la manera de una obra de teatro. Entonces, me parece muy linda esta conexión, incluso, pero no sé qué pensás vos, y incluso me parece hasta mucho más fructífera que la relación con la política, porque coincido en lo que vos decís, de que la política termina siendo política partidaria, y ahí ya los cuerpos y las singularidades desaparecen en favor de un colectivo que debe expresarse siempre en una dirección, para que el colectivo viva. Entonces, ahí es donde a mí me hace ruido la conexión entre el teatro y la política. En cambio, en la filosofía lo puedo pensar más a la manera en lo que vos decís, pero no sé si coincidís con eso. Bueno, tampoco soy un experto, pero creo que hay una larguísima historia, digamos, de reflexión entre las relaciones entre teatro, filosofía y política, ¿no? Desde los que han visto como un vínculo clarísimo entre teatro y política, entre el teatro y la asamblea, entre el teatro y el encuentro común. Pues ahí está, no sé, Rancière, por ejemplo, Castoriadis, Bertolt Brecht, ¿no? Con la idea de que el teatro hay que pensarlo como una asamblea. Hay que pensar, digamos, que los que están sobre la escena están haciendo una pregunta al público, ¿no? A un público activo, en tanto que le están planteando un problema a resolver, ¿no? Bueno, con todo su
su background marxista, etcétera, ¿no? Pero bueno, él decía, ¿por qué no pensamos el teatro como una asamblea revolucionaria, digamos, en la que se está construyendo una pregunta que se lanza al público, se lanza como desafío al público, ¿no? Bueno, me parece que hay ahí, digamos, conexiones que ahora mismo me da pudor entrar porque no soy experto, pero me parece que están muy, muy trabajadas. Desde luego sí, ahí donde me parece que hay más cortocircuito sería entre el teatro y esa política cuando la concebimos hoy como política partidaria, como manipulación, como relación instrumentalizada con las cosas, con el mundo, con los demás, como lucha de poder, intrigas de palacios. Ahí me parece que la conexión es menos directa. Y con respecto a la filosofía, me parece que son, quizás, no sé, podríamos pensarlo como 3 maneras de plantear preguntas, ¿no? La política abre una pregunta sobre cómo vivir en común. ¿Cómo vamos a vivir en común? Eso implica, digamos, cómo vamos a hacer fiestas en común, o cómo vamos a educar en común, o cómo vamos a cuidarnos en común. Pero la política sería una pregunta sobre la vida en común. De alguna manera, el teatro, pues, también es un espacio de elaboración de preguntas también, ¿no? Me acuerdo que Castoriadis, por ejemplo, lo pensaba así, ¿no? El teatro, refiriéndose al teatro griego, pues él decía, bueno, ahí Antígona, etcétera, están haciendo preguntas radicales sobre lo que hay incluso por debajo de la política. Es toda la base, digamos, de imaginarios, de mitologías, de creencias, que hay casi por debajo de la política, ¿no? Están haciendo, digamos, una pregunta sobre el sentido de las cosas, ¿no? Y la filosofía, bueno, es un modo de eso, de construir esas preguntas también, ¿no? Cada una con unos materiales distintos, ¿no? La política, no sé, la acción colectiva, la calle, el teatro, digamos, en fin, tampoco me quiero reducir al teatro encerrado en la cuarta pared, pero bueno, el teatro, digamos, con esa relación entre unos actores y un público, la filosofía, que puede ser un ejercicio más individual, también de construcción de pregunta. Pero de alguna manera me parece que podemos pensarlo como 3 modalidades de elaboración de preguntas radicales sobre qué hacemos aquí como seres vivos, ¿no? Y cómo nos vamos a relacionar y cómo vamos a vivir juntos, ¿no? Cada una con sus materiales propios. Bueno, gracias. Nada, a ti. Bueno, creo que han hablado casi todos, salvo Cedric, pero bueno, si nadie tiene ninguna otra pregunta que formular, podemos liberar a Amador. Hemos tenido una charla para mí muy, muy fructífera, muy, muy disfrutable. Nos quedamos con muchas preguntas sobre la pregunta, ¿no? Como, bueno, se ve que hay ahí una elaboración de cómo hacer preguntas también, ¿no? Que quizás sea algo a ensayar, porque también es una práctica, ¿no? Y pensaba también en el teatro, como que eso se ensaya también. Así Exacto, que, como que es construir una pregunta, me parece que es todo un tema. Pues quizá no es tan simple, digamos, hacer una pregunta como preguntar qué hora es, ¿no? Claro, hay que construir una pregunta y encontrar la manera de dirigirla a alguien. Y también encontrar la manera de que otros se encuentran incluidos en esa pregunta. Y sostener la pregunta para que no caiga pronto, para que no sea recuperada, como decía Cintia. Ay, se te fue el audio. Como construir una pregunta, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, más que agradecido, parecen todas y todos muy contentos ahí en el chat. Quedará grabada la charla esta y la vamos a subir más a las 7 de la tarde en nuestro Instagram. Es un evento, reitero, que hacemos junto a Bar Roma del Abasto, que si llaman por teléfono y piden unas empanadas o unas pizzas tienen ahí 10% de descuento, si llaman de parte de la mesa de sala de máquinas. Así que bueno, bueno, no sé si llegan hasta allá, pero quizás sí. Un poco frías por ahí. Bueno, muchas gracias, pues muchas Amador. Gracias, Leonardo. Un gusto. Gracias,
Hasta otra. Un gusto, hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.